total. Pero también tenemos que entender que a qué nos referimos cuando estamos hablando de este término oclusión. Oclusión viene de un término de latín ocludere, que significa cejar, y articulación viene del término articulario, que significa unir o enlazar. Entonces, cuando nosotros hablamos de oclusión, muchas veces pensamos que solamente la oclusión es dental, es decir, cuando nosotros atendemos a un paciente, por ejemplo, ustedes lo hacen sentar en el sillón dental y le dicen muerde, o ustedes van al dentista, por ejemplo, y les dicen abran la boca, les miran los dientes, ven si tienen caries, no sé, y listo, eso es todo el diagnóstico que tienen que ver. Eso es oclusión. Cuando estamos haciendo eso, estamos viendo la oclusión. ¿Qué es la oclusión? ¿Qué tendríamos que ver cuando estamos haciendo un diagnóstico de oclusión? Ya, entonces le dirías al paciente, muerda. Verías ahí los puntos de contacto y listo, eso es oclusión. No, hay que ver ATM, después ATM, ¿qué más? eran cuatro cosas. ¿Perdón? 4 cosas se tomaba en cuenta. 4 cosas, ¿cuáles son? Músculos, Músculos, ATM, dientes y dientes, hueso y periodonto. ¿Ve? Todos los componentes en realidad del sistema estomatognático se tienen que ver cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico de oclusión. Entonces, tenemos que acordarnos que cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico de oclusión, muchas veces se les pregunta en el examen, ¿qué es oclusión? Y a ver, un concepto de oclusión. Te pregunto en el examen, ¿qué es oclusión? Toma respuesta. Vendría a ser la relación que tienen los dientes superiores tanto inferiores al momento de cubrir. También involucra exactamente eso. Si solamente me ponen la oclusión es la relación que tienen los dientes superiores con inferiores al momento de fluir, está incompleto, está mal. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta lo que dijo su compañero, la articulación temporomandibular, los músculos, allí solamente estaríamos tocando los dientes, ¿verdad? Y nada más, huesos, entonces tenemos que ver todos esos componentes del sistema estomatognático. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, o perdón, un concepto de oclusión, este concepto dado por Dawson, dice, es la relación de la mandíbula con el maxilar cuando los dientes se encuentran en máximo contacto cruzal, independientemente del complejo condilovístico. Y van cambiando los conceptos, van adicionando algunas cosas. Este concepto, por ejemplo, de Ash, dice, es la relación de contacto entre las superficies oclusales maxilares y mandibulares durante los movimientos funcionales, parafuncionales y disfuncionales y la relación que guarda con el aparato estomatognático. Yo no les voy a preguntar en el examen qué dice Ash o qué dice Dawson, porque no me importa mucho que se aprendan de memoria el concepto, ¿verdad? Pero sí que quiero qué tiene que decir si yo les pregunto qué es oclusión. Es el contacto de los dientes superiores con inferiores, o es la relación del maxilar con la mandíbula, como quieran decirlo, en estática, pero también en dinámica, ¿verdad? Y ahí vamos a involucrar ATM, vamos a involucrar músculos. Entonces nunca se olviden que cuando hablamos de oclusión no solamente estamos hablando de un concepto estático, sino también estamos hablando de un concepto dinámico, un concepto funcional, porque nuestra mandíbula siempre tiene movimiento. Cuando nosotros estamos masticando, cuando estamos hablando, cuando estamos degluciendo, movemos la mandíbula, por lo tanto mi función tiene que ser también diagnosticada en movimiento, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso, porque les digo, si me ponen en el examen solamente estática, no vale, ¿verdad? Está mal. Por eso es que es importante que nos acordemos un poquito de los componentes del sistema estomatognático, que son huesos, neuromuscular, ATM, dientes y las estructuras de soporte, que son el periodonto. Todos estos componentes del sistema estomatognático van a funcionar cuando nosotros estamos hablando de oclusión, y por eso tenemos que conocerlos para poder tratarlos. Si nosotros no lo conocemos en la normalidad, no lo vamos a conocer tampoco cuando está mal o en la normalidad, ¿verdad? Todos estos, este es un gráfico que existe en muchos lugares, en todos los libros se utilizan este gráfico. ¿Por qué? Porque este gráfico nos muestra que cuando tenemos una oclusión donde todos mis componentes del sistema
estomatognático están armónicos, es decir, están sanos, voy a tener salud, ¿verdad? Si por ahí tengo alguno que está medio mal, todavía voy a tener equilibrio. ¿Por qué? Porque mi organismo tiene la capacidad de adaptarse, ¿ves? Pero si yo ya tengo un desequilibrio bastante grande entre estos componentes del sistema estomatognático, entonces yo ya voy a tener una alteración que muy probablemente me va a dar también signos y síntomas, o la presencia de signos y síntomas ya con una enfermedad o una alteración, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que yo conozca todas estas estructuras, cómo están sanas, para que yo tenga un éxito clínico y obviamente evitar alteraciones en el sistema estomatognático? Cuando hablamos de oclusión en prótesis, por ejemplo, es muy importante porque nosotros cambiamos generalmente en prótesis la dimensión vertical. Podemos modificar la relación céntrica y si nosotros modificamos todo eso, vamos a causar alteraciones en la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que hablar de oclusión cuando estamos hablando de prótesis preventivas. Vamos a ver algunas cositas así rápidas acerca de los componentes del sistema estomatognático. Y nos vamos a acordar de algunas cosas que probablemente no hemos visto. Ustedes esto lo saben mejor que yo porque ustedes han llevado anatomía un año, ¿verdad? Están más nuevitos que yo en anatomía. Yo anatomía he llevado hace mucho tiempo, no me acuerdo ya, ustedes nos han torturado. Pero nos vamos a acordar de algunas cositas de, por ejemplo, huesos. En huesos, nosotros decimos que el hueso es uno de los componentes más rígidos del organismo, ¿sí? ¿Sí? El hueso. ¿Es rígido el hueso? Sí, pero no. Pero es un poco elástico también. es plástico. ¿Ve? ¿Por qué es plástico? Porque se forma rápidamente. Hay algo que nosotros hacemos que nosotros tenemos la capacidad de que nuestro hueso sea plástico y puede responder a fuerzas funcionales. Esto se ve mucho, por ejemplo, en la ortodoncia. ¿Ve? En ortodoncia, ¿qué hago? Yo tengo mi hueso y aquí tengo mi diente, ¿verdad? Yo aplico una fuerza hacia aquel lado, empujo hacia aquel lado. ¿Qué pasa en este lado? Hay presión y a este lado hay tensión. Fíjense cómo mi diente se mueve y aquí hay tensión, ¿verdad? Entonces, donde hay presión, ¿qué va a haber? Reabsorción ósea, y donde hay tensión, ¿qué va a haber? Formación ósea, ¿verdad? Entonces, si yo tengo fuerzas que van a actuar sobre mi hueso, fuerzas funcionales, puede haber reabsorción y puede haber aposición ósea, ¿sí? Esto es algo importante porque generalmente se vio que se hicieron unos estudios en los huesos en 1867. Meyer decía, por ejemplo, que se preguntaban por qué un hueso como el fémur, por ejemplo, podía soportar todo el peso de nuestro cuerpo, ¿verdad? Si es delgadito, no es grueso. Entonces, cuando hicieron el corte del hueso, se fijaron en esto, que las trabéculas, fíjense, no son rectas, sino son entremarañadas. Entonces, ese entremarañamiento, ese entrelazamiento de las trabéculas, hacía que mi hueso sea fuerte, sea rígido, ¿no ve? Y pueda soportar toda la fuerza o todo el peso del cuerpo. Entonces se dijeron, ¿por qué existe ese trabeculado óseo? ¿Cómo se forma ese trabeculado óseo? Y se vio que la forma y la función está íntimamente relacionado en el hueso. Y se habló de la ley de la transformación del hueso. ¿Qué me dice la ley de la transformación del hueso? Me dice que fuerzas o tensiones aplicadas al hueso estimulan la formación ósea. Que es lo que yo les había dicho. Si yo tengo mi diente y aplico una fuerza, esa fuerza o tensión, ¿qué va a estimular? La formación, ¿verdad? Y me decía también que un cambio en la intensidad y la dirección de las fuerzas produce un cambio en la forma del hueso. Ustedes saben, por ejemplo, deben tener hermanitos, primitos, lo que fuera, que cuando nacen lo primero que les hacen, ¿qué es? Una radiografía de la caderita, ¿ven? Y cuando no tienen bien formado el huesito de la cadera, cuando es muy plano, ¿qué les ponen? Un arnés. ¿Para qué? Para que su huesito se abra y la caderita se empiece a formar, o el huesito se empiece a formar en forma cóncavo convexa y ya no se salga del lugar, ¿verdad? Entonces ahí igual tenemos un ejemplo de la ley de la transformación del hueso. Si
yo cambio la fuerza, cambio la tensión, la dirección de la tensión, voy a hacer un cambio en la formación ósea, ¿sí? Entonces, eso es muy importante cuando yo estoy hablando en cualquier término. En remo, por ejemplo, ¿cómo podrían aplicar esa ley de la transformación del hueso? Fuerzas sobre el hueso pueden cambiar su forma. Esa es la ley de la transformación del hueso. ¿Cómo se imaginan que yo podría aplicar eso en prótesis removible? Si la prótesis está muy comprimida, muy apretada, puede producir una reabsorción ósea. Ya, ahí porque podría ser, hemos dicho que hay zonas de alivio, ¿no ve? Existen zonas de alivio y esas zonas de alivio tienen que dejar la irrigación fluir, ¿verdad? Más que todo, aquí tenemos que ver que la transmisión de todas las fuerzas de masticación tienen que ser sobre todo el reborde alveolar, no pueden ir solamente sobre un lugar. Y por ejemplo, ahí está, muchas veces hay pacientes, no sé si ustedes, ustedes todavía no han visto pacientes, pero tienen tíos, tienen familiares, que les han debido preguntar, yo quiero una prótesis, o me han mostrado una prótesis que es bien bonita porque es flexible, la doblan así y no debe lastimar, me quiero hacer poner esa. Y ustedes le dicen, sí, espérame al año, en cuarto año te voy a poner una prótesis flexible porque los están haciendo esperar, ¿ven? ¿Ustedes creen que una prótesis flexible es buena? Justamente por esto no es buena. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer la prótesis flexible? Cuando yo mastique de este lado, como es flexible, solo va a haber fuerza en este lado. No me distribuye las fuerzas sobre todo el reborde alveolar y entonces ¿qué produce? Un cambio en la forma del hueso, es decir, produce reabsorción. ¿No? Entonces, ahí tenemos que empezar a pensar cómo podemos poner ese ejemplo de la ley de la transformación del hueso en nuestros ejemplos de diferentes materias, de diferentes asignaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en prótesis removible tal vez lo podríamos usar de esta manera, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que acordarnos igual esto que es bien importante, vamos a tener 4 tipos de densidades óseas, ¿sí? Se ve, y lo voy a hacer un poquito más que allá. ¿Se ve? No se ve nada por allá. No se ve. ¿No se ve nada? No. Ábranle nomás, no sé quién será. Tipo 1, en el tipo 1 les voy dictando si quieren ir poniéndolo en sus anotaciones. Tenemos un 90% de hueso compacto y un 10% de hueso esponjoso. En el tipo 2 tenemos 50% de hueso compacto, 50% de hueso esponjoso denso. En el 3 tenemos 50% de hueso compacto y 50% de hueso esponjoso laxo. Y en el tipo 4 tenemos 90% de hueso esponjoso y 90% de hueso esponjoso y 10% de hueso. Lo voy a volver a hacer. En el tipo 1 tenemos 90% de hueso compacto y 10% de hueso esponjoso. En el tipo 2, 50% de hueso compacto, 50% de hueso esponjoso denso. En el tipo 3, 50% de hueso compacto y 50% de hueso esponjoso laxo. Y en el tipo 4, 90% de hueso esponjoso, y 10% de hueso compacto. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esta es una clasificación que ha utilizado Lehon y Sad en 1900.
1985, donde ha dividido la densidad ósea en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Sí? Fíjense en esta imagen, hay más hueso compacto, ¿verdad? En esta imagen hay mitad, 50% de hueso compacto, 50% de hueso esponjoso, denso. En esta otra imagen hay 50% de hueso compacto, 50% de hueso esponjoso laxo. Y en esta imagen, fíjense, hay mucho más hueso esponjoso y muy poquito, 10% de hueso compacto. ¿Sí? ¿Para qué me sirve saber las densidades óseas? ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor? El hueso compacto es más duro, ¿no ve? Es que tiene mucho trabeculado óseo y es duro. ¿Cuál sería el mejor para ustedes? 50-50, dicen. ¿Por qué? Porque si es muy rígido, doctora, puede, por las fuerzas que se manejan al cerrar la boca, puede romperse el hueso. Lo ideal es que no sea ni tan duro ni tampoco sea tan suave, sea lo más estable posible. Exactamente. 1. 2, va a depender de qué quiero hacer. Imagínense que quiero hacer una extracción en este hueso. Va a costar un poquito, ¿no ve? Ahora imagínense que quiero hacer una extracción en este tipo de hueso. Cuando saque se va a romper aparte cortical, o sea, tampoco es muy bueno. Sí voy a sacar bien fácil, pero también le voy a dejar sin tabla ósea ni vestibular ni palatina, ¿verdad? Entonces depende de lo que quiero hacer, va a ser la mejor cantidad ósea. Obviamente siempre va a ser mejor 50-50, ¿no ve? En remo, ¿cuál será mejor? Ahí, por ejemplo, estas densidades óseas, no sé si ustedes... No sé si ustedes han ido a comprar alguna vez madera por sus papás. A mí, mi papá me decía, o sea, cuando compraba algún mueble de madera, mi papá agarraba y metía la uña en la madera. ¿Para qué es eso? ¿Saben? Para saber cuán duro Si la es. madera, si no entra su uña, es madera dura y es mejor. ¿Ve? Si entra muy facilito la uña y se hunde en la madera, es madera suave y la madera suave no es muy buena. ¿Ve? Entonces, más o menos así se compara igual la fuerza del hueso o la calidad del hueso. Entonces se dice que, por ejemplo, la densidad tipo 1 parece una madera roble, que es mucho más dura. La densidad tipo 2 parece un pino, ¿verdad? La densidad tipo 3 es una madera balsa y la densidad 4 parece polietileno. Entonces es la dureza con la que nosotros podemos ver el hueso, ¿sí? ¿Cómo podemos ver esto para prótesis removibles? Ya hemos hablado, por ejemplo, de extracciones. En un implante, por ejemplo, ¿qué tipo de hueso será el mejor? Yo creo que el duro, yo creo que el duro para que se sujete bien. Podría yo pensar que si yo pongo un implante aquí, donde es hueso cortical, hueso duro, va a estar mejor, va a estar más firme, ¿no ve? Ajá. ¿Todos están de acuerdo con eso? Pero ¿qué pasa cuando yo pongo un implante? ¿Qué tengo que hacer en el hueso? Tengo que fresarlo. Ajá. Y al fresar, si es muy duro, ¿qué va a haber? Mucha fricción y puede haber necrosis ósea. Pues a lo mejor no es tan bueno porque si hay necrosis ósea, tampoco va a haber una integración. Hay que llegar ya. En general, siempre mi hueso tipo 2 va a ser el mejor, 50-50. ¿Sí? Ahora, en prótesis removible habíamos dicho cómo nosotros podríamos ver qué tipo de hueso es. ¿Ve? A lo mejor le pongo la uña en el hueso. No voy a hacer eso. Pero ¿qué podría hacer? Podría ver el paladar. En el paladar ustedes se pueden hacer la prueba si quieren después. Digamos, este es su paladar, ¿sí? Si ustedes ponen así su brazo, diré su mano bien estirada, pónganme todos así su mano bien estirada. Ahora agarren su pulgar y toquen ahí.
duro. Pero ahora pongan así, no estirada, pónganla así, bien blandita. Y toquen al medio. ¿Sienten cómo se hunde su pulgar? Entonces eso sería más o menos como ustedes podrían comparar una densidad ósea. Si es muy blandito el paladar, ¿en qué estamos? En una densidad 4. Y si es muy duro, probablemente estamos en una densidad tipo 1. ¿En qué nos va a beneficiar? ¿Qué nos va a dar? Si tenemos una densidad tipo 4, vamos a tener muy poca retención. O sea, mi pronóstico para la retención de esa prótesis va a ser mala. ¿Sí? Y además sabemos que se puede absorber muy fácilmente el hueso. En cambio, si tenemos una densidad tipo 2, estamos mucho mejor en nuestro pronóstico de nuestra prótesis, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver los sectores donde existen estos tipos de densidad ósea. Por ejemplo, el tipo 1 va a estar acá, en la parte media de mi mandíbula, ¿sí? El tipo 2 va a estar en la parte media de mi maxilar superior y también puede estar en la parte lateral de mi mandíbula. El tipo 3 va a estar en la parte lateral de mi mandíbula y el tipo 4 va a estar en la parte lateral de mi maxilar superior. Entonces va a ser tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿sí? Ese va a ser más o menos el orden donde yo voy a conseguir mis densidades óseas. Ahora, este hueso generalmente es tipo 1. Pero si pierdo mis dientes a temprana edad, este tipo 1 se va a volver tipo 2 y va a seguir pasando el tiempo y se va a convertir en tipo 3 y se puede convertir hasta en tipo 4 porque no existe, ¿qué cosa? El estímulo de la masticación que hace que exista trabecularidad. ¿No ve? Entonces, cuando yo pierdo dientes, pierdo ese estímulo y mis densidades de mis huesos también van bajando. Entonces, lo normal es que sea tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, pero si pierdo yo dientes a temprana edad, entonces voy a ir perdiendo también la densidad y la fuerza ósea en mis huesitos. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Eso nos podemos acordar de huesos. Todo lo demás, posiciones, forma, qué caras tiene, etcétera, eso ustedes lo han llevado en anatomía humana. No se los voy a repetir porque no nos importa mucho, ¿sí? Ahora, por decirlo movible, en otras materias sí les importaría y volverán a repetir. Vamos a hablar ahora de músculos. ¿Qué nos importa a nosotros de músculos? Igual ustedes han llevado un montón de músculos. A nosotros nos va a importar más la función, la inserción, ¿verdad? De los músculos, especialmente de los músculos que intervienen en la masticación, es decir, los músculos masticadores. Entonces vamos a ver los músculos masticadores, que en realidad van a ser 3 grupos los que nos van a importar: los músculos de la masticación, que normalmente los conocemos, los suprayoideos e infrayoideos, y los músculos peribucales. Dentro de los músculos masticadores nos acordamos el macetero. ¿De dónde a dónde va el macetero? Del borde de la postero apófisis inferior cigomática a el ángulo de la mandíbula, ¿no ve? Entonces, si nosotros tenemos eso, pues le vamos a poner esta dirección, ¿no ve? Estas son las fibras de mi macetero. Mi macetero tiene un haz superficial y un haz profundo. De hecho, mi haz profundo tiene fibras verticales y mi haz superficial tiene fibras oblicuas, ¿no ve? ¿Cuál va a ser la función de este músculo macetero? Abrir y cerrar la boca, ¿sí? Solo cerrar, ¿ves? No se confundan, solamente el músculo va a tener una función. ¿Qué me tengo que acordar para saber la función? La dirección de las fibras. Si estas son mis fibras, fíjense, mis fibras verticales, ¿qué van a hacer? Si se contrae esto, ¿hacia dónde va a ir mi mandíbula? Hacia arriba. Y si se contrae estas fibras superficiales que son oblicuas, ¿hacia dónde va a ir la mandíbula? Hacia protrusión. Hacia arriba y hacia adelante. Entonces, mis fibras superficiales llevan la mandíbula hacia arriba y hacia adelante, y mis fibras profundas llevan mi mandíbula hacia arriba. ¿No ven? Eso es lo que me importa del músculo macetero. El músculo temporal. ¿Con ustedes ya les he dado esto? ¿Dos? No.
movimientos, ¿no? Estoy teniendo un déjà vu que ya les he hablado de esto, pero no me acuerdo. El músculo temporal. ¿Dónde está mi músculo temporal? Está en todo este sector. ¿Ves? ¿De dónde a dónde va? Acuérdense. Si ven igual a través de la fosa temporal, de las líneas temporales, línea temporal superior, inferior, ¿ves? Porque la superior es para la polneurosis, línea temporal inferior, hasta la escama del temporal. No, se inserta en toda la escama de la apófisis, perdón, en toda la escama del temporal hasta la apófisis coronoides, ¿ves? Entonces tiene igual esta dirección, entonces va a tener fibras verticales, fibras oblicuas y fibras horizontales. ¿Qué van a hacer mis fibras horizontales si se contraen? ¿Hacia dónde me va a llevar la mandíbula? Retrusión. ¿Ves? Las fibras oblicuas arriba y atrás, y las fibras verticales arriba. ¿Ves? Entonces, les digo, solamente me tengo que acordar de dónde a dónde va mi músculo para acordarme también la función de mi. El pterigoideo interno o medial. ¿De dónde a dónde va a ir el pterigoideo interno? Este es un músculo que va a ser cuadrado, va a ser más pequeñito, ¿verdad? Y va a ser horizontal. Y va a ir desde la apófisis o desde la fosa pterigoidea, ¿ves? Hasta así, pterigoideo interno, entonces no es horizontal, hasta el ángulo interno de la mandíbula, ¿ves? Va a tener entonces casi la misma dirección de mi, va a estar por dentro, mi macetero está por fuera, ¿verdad? Pero mi pterigoideo interno va a estar por dentro. Entonces va a ser la misma función, va a tener esta misma dirección, ¿verdad? Entonces cuando se contrae, ¿hacia dónde me va a llevar la mandíbula? Hacia arriba y hacia adelante. Pero todos estos músculos, si se contraen solamente un lado, ¿qué me van a dar? Lateralidad. Entonces tengo que tener en cuenta eso cuando estoy hablando de los músculos. El pterigoideo externo, este es el que es corto, grueso y cuadrilátero, tiene dos haces, uno superior o senoidal, que va a la apófisis pterigoides, y otro inferior o pterigoideo que va de la cara lateral, de la cara externa, del ala externa de la apófisis pterigoides, ¿verdad? Y del palatino, y van a ir hasta el cóndilo de la mandíbula, ¿verdad? Lo tenemos aquí, va a ir de la apófisis pterigoides hasta el cóndilo mandibular, es pequeñito, cuadrilátero, horizontal. ¿Y qué me va a dar? Más o menos está en esta dirección. Entonces, si se contrae, ¿hacia dónde va a ir la mandíbula? Hacia adelante, protrusión, ¿verdad? ¿Y por qué dice apertura? Debe ir también en eso. Porque cuando ustedes tóquense el cóndilo, ¿ve? 12 milímetros por delante del trago, cuando ustedes hacen la apertura máxima, toquen su cóndilo. ¿Hacia dónde se va su cóndilo? Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Ve? Entonces, por eso es que también va a influir en la apertura bucal. Entonces, protrusión y apertura bucal. ¿Sí? ¿Qué más nos tenemos que acordar? Nos tenemos que acordar de los músculos suprayoideos. ¿Cuáles son los músculos suprayoideos? Son el digástrico, el estiloyoideo, el miloyoideo y el genioideo. Todos los músculos suprayoideos son los que van a ir desde el hueso ioides para arriba, hacia la mandíbula. Los que más los utilizamos, los que más tenemos que conocerlos son el digástrico, el miloyoideo, ¿verdad? Entonces, el digástrico, ¿qué tiene? Tiene dos vientres, tiene un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre anterior va a ir de la fosa digástrica, ¿verdad? Que está aquí, justo aquí en la parte interna de mi hueso mandibular, hasta el hueso ioides. Entonces va a venir de acá a acá. Si se contrae, ¿qué me va a dar en la mandíbula? Apertura bucal, ¿no ves? El vientre posterior va a ir de la apófisis mastoidea. ¿Se acuerdan? En la mastoides había una ranura del digástrico, de esa ranura del digástrico
hasta igual el hueso hioides. Entonces, si se contrae, viene así, más o menos, ¿no? En esta dirección. Si se contrae, ¿hacia dónde me va a llevar la mandíbula? Que está muy bien anterior. Hacia atrás. ¿Ves? Me va a llevar hacia atrás, me va a retuir. Entonces, ese es el gástrico. ¿Listo? Este es el gástrico. Aquí está la fosa del gástrico, que está en la parte media de la parte interna de la mandíbula, ¿verdad? Hasta el hueso hioides. Y aquí está la ranura del digástrico en la apófisis mastoides y también va a ir hacia el hioides. El estilo hioideo, ¿de dónde a dónde va a ir? De la apófisis estiloides hasta el hueso hioides. ¿Qué va a hacer? Este tiene función sobre la mandíbula. A ver. No, porque no se inserta en la mandíbula, solamente se inserta en el hioides. Entonces, ¿qué va a hacer con el hioides? Lo va a subir. ¿Cuándo? Cuando hablo, cuando canto, cuando gluto. Entonces, ese será el estilo hioideo. El milohioideo, ¿de dónde a dónde va a ir? De la línea milohioidea hasta el hueso hioides. Me va a formar el piso de la boca, ¿verdad? Y cuando yo contraigo el milohioideo, me eleva la lengua también, ¿verdad? Y también me va a deprimir la mandíbula, es decir, me va a hacer apertura vocal. Entonces, si se dan cuenta, hace rato me preguntaba, los músculos masticadores, ¿qué me dan? Me decían elevación y descenso mandibular. Entonces, los músculos masticadores que normalmente conocemos, que son el macetero, el pterigoideo interno y el temporal, ¿qué me dan? Ascenso mandibular. ¿Y quiénes me dan descenso? No, ¿verdad? los Tengo que tener en cuenta. El genioideo va a ir de las apófisis jeni, que están igual en la parte media de mi mandíbula, hasta el hioides, y de igual manera me va a elevar el hueso hioides y la lengua y me va a llevar la mandíbula hacia atrás y hacia abajo cuando mi hueso hioides está fijo. Y hemos dicho que mi hueso hioides puede moverse cuando yo estoy hablando, cuando estoy deglutiendo, cuando estoy comiendo. ¿Quiénes son entonces los responsables de que ese hueso hioides se quede fijo? Los infrahioideos, ¿sí? Mis infrahioideos, que están de este hioides hacia abajo, van a mantener fijo este hioides para que mis suprahioideos puedan realizar la apertura vocal. Si estos músculos no mantienen fijo el hioides, en vez de abrirse la mandíbula, ¿qué va a pasar con mi hioides? Se va a elevar, ¿no ven? Entonces, tenemos esas dos funciones con los suprahioideos. O descienden la mandíbula o elevan el hioides. ¿Listo? ¿Cuáles son los músculos infrahioideos? Van a estar en dos capas, una superficial que va a tener el esternocleidomastoideo y el lomoioideo, y una capa profunda que va a tener el esternotiroideo y el tiroideoideo. Está descienden el hueso hioides y la laringe y fijan el hioides para permitir la acción de los músculos suprahioideos al descender la mandíbula. Hay una práctica que ustedes deberían hacer, que no hacen, que debería ser ver así en cada hueso, que dónde están insertados los músculos, porque para que ustedes se acuerden realmente cuál es la función muscular, deberían saber exactamente de dónde van los músculos. Entonces esto, por ejemplo, ver exactamente en cada hueso, reconocer cuáles son las sensaciones musculares, es algo que les va a servir igual para aprenderse la función, porque a veces cuando uno se quiere aprender la función de memoria, no se la puede aprender, ¿no? Entonces eso es bien importante, ver hacia dónde van los músculos, ¿no? ¿Qué más tenemos que repasar? Ya hemos repasado huesos, ya hemos repasado músculos, vamos a repasar articulación temporomandibular. ¿Qué saben de la articulación temporomandibular? ¿Qué se acuerdan? Bicondilia. ¿Qué les han enseñado? Bicondilia. Puede ser doblemente ¿Eso? condilia. ¿Los 5? ¿O no? Como esta, Ginglio, otro. ¿Lo de Ginglio o así? ¿Sí? ¿Los 5? Es bicondilia, ¿por qué? Porque tiene dos cóndilos, el cóndilo de la mandíbula y el cóndilo del índice articular.
Es doblemente cóndila porque son derecha e izquierda, es compuesta porque además de los cóndilos está compuesta por el disco articular, entonces son 3 componentes. Es gínglimo artrodial, ¿por qué? ¿Qué es gínglimo? Muchos movimientos. Movimientos de Rotación y traslación. Rotación y traslación. rotación es gínglimo y artrodial es traslación. A ver, entonces tiene movimientos de rotación y traslación. Y es tope porque cuando nosotros mordemos tiene un tope que son los dientes. Y aquí tal vez faltaría que es diartrósica. Entonces serían 6 características de IATM, porque vamos a tener estas características en cualquier articulación temporomandibular. ¿Qué más se acuerdan del ATM? Está compuesta por eminencia articular, por cóndilo mandibular, por disco articular, por cápsula y ligamentos, ¿verdad? Y tiene una membrana sinovial. ¿Cómo es la articulación temporomandibular al inicio de cuando se nace? Es plana. ¿Cuándo empieza a volverse cóncavo-convexa? A los 6 años. ¿Cuándo? Cuando empieza a lactarse. ¿Cuándo empieza, perdón? A lactar. En la segunda división. En la etapa Cuando de hacemos la lactancia, ¿qué movimientos tenemos? succión. Succión. ¿Y la succión qué movimientos te da? Músculos. Protrusión y retrusión. ¿A ver? Entonces, por eso más bien es plana cuando estamos nosotros recién en la lactancia, porque nosotros solamente en la lactancia tenemos movimientos de succión, protrusión, retrusión, y por eso es que mi cavidad glenoidea es plana. Otra vez, ahí tenemos la ley de la transformación de hueso. La función va a dar la forma de mi hueso. ¿Cuándo empiezo a hacer movimientos de apertura y cierre? Cuando empezamos a hablar. Cuando empiezan a erupcionar los dientes. ¿Ve? Tengo mis dientes, mis incisivos, y ya no puedo hacer protrusión, retrusión. Entonces tengo que empezar a abrir y cerrar. Y empiezo ya a darle a mi paciente o a mi niño comida, ¿verdad? Al principio obviamente comida muy suavecita, pero ya empiezo a darle comida. Entonces mi niño empieza a hacer apertura y cierre. Cuando empieza a hacer apertura y cierre, se empieza a volver esa cavidad glenoidea cóncavo convexa. ¿Ve? Entonces eso es importante. Ahora, durante la lactancia yo tengo entonces una cavidad glenoidea plana. Con la masticación se empieza a desarrollar progresivamente. A los 12 años de edad ya tengo una forma definitiva, cóncavo convexa, porque existe ¿qué cosa? Remodelación, existe adición y existe reabsorción. A los 24 años mi cavidad glenoidea está completa en el crecimiento y desarrollo. ¿Y qué pasa después? No puedes salir, Andrea. Te he echado llave. No se puede abrir la puerta. ¿Y qué pasa en la tercera década de vida? Pues, Empezamos a tener pérdida de dientes. Nuestros abuelitos vienen sin dientes. Estaba fácil. No sé. Y entonces, ¿qué empieza a ver? Otra vez, mi paciente ya no hace esa apertura y cierre, porque cuando con sus prótesis hace apertura y cierre, se salen sus prótesis. Entonces, ¿qué hace el paciente? Empieza otra vez a hacer como succión, movimientos de protrusión y retrusión, y como se vuelve otra vez mi cavidad glenoidea plana. plana. ¿Ves? Entonces, a la degeneración existe una atrofia palatina de la articulación y otra vez se vuelve plana como en los primeros años de vida. ¿Sí? ¿Qué más me tengo que acordar de aquí? ¿Qué era importante? El disco. ¿Qué se acuerdan del disco? A ver. ¿Cómo es el disco? Si lo veo de arriba. Es redondo. ¿No ves? ¿Y qué característica tiene? Todo tiene el mismo tamaño. O sea, si yo lo veo de arriba, lo voy a ver igualito. ¿Cuál parte es más delgadita? La parte central. Pero si yo tengo aquí mi cavidad glenoidea, cóndilo, y aquí tengo mi cavidad glenoidea, y se supone que esta parte es la más delgadita,
¿no será que se puede romper cuando yo hago tanto movimiento? Porque méteme todo el rato este movimiento, ¿no ve? Todo el rato ando chismeando, todo el rato ando comiendo, si no chismeo, como. ¿Ve? Pues, ¿no será que se rompe? ¿Por qué no se rompe esa parte delgadita? ¿Qué tiene? Lubricación. Tiene lubricación, pero en realidad todo tiene lubricación. ¿Qué característica específica tiene esa parte media del iris? Sí, tejido Tiene especializado. células cartilaginosas, ¿no? Que hacen que ese sector sea más duro, sea más fuerte, sea más resistente. Pero si yo excedo las fuerzas de la masticación, estas células cartilaginosas se pueden diferenciar y pueden empezar a crear hueso produciendo una anquilosis. ¿Okay? O sea, eso de, creo que ya ustedes ya no ven, pero en mis tiempos había, ya me siento vieja cuando digo en mis tiempos, había, esto es increíble, ¿han visto alguna vez? Esto es increíble. Busquen a ver en TikTok. Esto es increíble, era un programa donde te mostraban cosas raras, digamos, ¿no? Entonces mostraban, por ejemplo, un tipo que con sus dientes, con una soga, jalaba, no sé, un tractor. Eso es increíble, interesantes cosas. Ya. Busquen en sus redes sociales. Entonces, por ejemplo, si yo jalo con mis dientes un tractor, a lo mejor sí lo puedo hacer, pero ¿qué va a pasar? Estoy haciendo mucha fuerza y obviamente esas fuerzas pueden también dañar mi articulación temporomandibular. Entonces, esas células cartilaginosas, por ejemplo, se pueden diferenciar y empezar a formar hueso y pueden producir una anquilosis. ¿Ve? ¿Qué más me tengo que acordar de mi disco? ¿Qué músculo venía aquí? Pterigoideo externo. Ustedes ya han llevado con el doctor relación céntrica, ¿no ve? Con el doctor Chipana. El doctor Chipana siempre le gusta hablar de relación céntrica. No digan que no, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es la relación céntrica? Y los que están en su grupo peor han debido escuchar hablar mucho de relación céntrica. ¿Quién están en el grupo del doctor Chipana? ¿No ve? ¿Qué dice el doctor Chipana de la relación céntrica? Es la posición más anterior, superior y media del cóndilo dentro de la cavidad del ¿ve? Ese músculo que les he dibujado aquí, ¿qué músculo era? Pterigoideo externo, ¿no ve? Supuestamente aquí están mis dientes, ¿no ve? Hacia adelante. ¿Hacia dónde me está jalando ese músculo? Hacia adelante. No sé si ustedes saben, bueno, antes había más controversia todavía, incluso en la materia del removible, porque y les ha debido pasar en todas las materias, ¿no ve? Que siempre hay un doctor que dice A y el otro doctor les dice Z, ¿no ve? Siempre hay, o sea, eso siempre les pasa. Ustedes se confunden porque, o sea, digamos, si les dicen, no sé, pues, blanco y crema, a lo mejor está medio parecido, pero si les dicen blanco y negro, es muy diferente, ¿no? Entonces ustedes dicen, ¿a quién le hago caso? ¿Verdad? Y generalmente había esa controversia, por ejemplo, aquí en prótesis removible, porque antes daba clases el doctor Mercado. Ustedes lo conocen al doctor Mercado, sí. ¿No? Paren las grabaciones porque voy a hablar mal de Cristian. El doctor Mercado, cuando hablaba de relación céntrica, decía que la relación céntrica era la posición más posterior del cóndilo dentro de la cavidad de ¿sí? Y cuando nosotros hemos llegado, decíamos que era la posición más anterior. Entonces, cuando preguntábamos en el examen, si el doctor hacía la pregunta, tenían que poner posterior, porque generalmente el doctor que pregunta pone el control. Entonces, digamos, no sé, pues pónganse, todavía yo les explicaba en mi grupo, pero hay otros docentes que son un poquito más recios, más cerrados en lo que ellos piensan y dicen, no,
Si no pones así, está mal. Entonces pónganse el alumno de X doctor, ponía lo que les explicaban en el grupo, y entonces el doctor decía, no, que cómo es posible, y entonces ahí había todo un problema porque dos personas, o sea, dos docentes daban diferente explicación. Y como les digo, eso siempre ha pasado porque siempre les pasa en la operatoria, no solamente en la operatoria, ¿verdad? Y bueno, entonces yo les digo siempre a los alumnos, ¿ustedes en quién creen? Por ejemplo, si el doctor Chipana les dice que es anterior, yo les digo que es posterior, ¿en quién creen? Ustedes están en mi grupo, pero a lo mejor el del doctor Chipana, el doctor Chipana, ¿no? A ver, dime a los ojos que vas a hacer, ¿verdad? Además, no solamente es por eso, sino que ustedes a veces se dejan llevar, ¿no? Dicen, ay, no, yo al doctor lo quiero mucho, entonces le voy a creer al doctor, yo soy 100% Chipana. O Velázquez, ¿lo ve? O quien sea, bueno, ahorita somos los tres, Velázquez, Chipana y Siaca, ¿no? Entonces, no, yo soy Chipana, yo soy Velázquez, yo soy Siaca, y no, yo le creo a mi doctor. Lo que yo siempre les digo es, a veces, o sea, por ejemplo, esas dos teorías tienen bibliografía. No es que el doctor esté mal, el doctor Mercado no estaba mal, y tampoco nosotros estábamos mal, sino es una controversia que realmente existe en toda la comunidad odontológica, y existe esa controversia y sigue todavía. Por eso algunos le han quitado ya no dicen posición más ni anterior ni posterior, solamente dicen una posición media. O dicen una posición donde los tejidos no tengan ningún compromiso y la articulación esté sana, y le han quitado superior, media, posterior y todo, porque sigue habiendo controversia, ¿verdad? Y eso pasa en todas las materias, como les digo, en muchos aspectos de nuestra clínica y de nuestros procesos en odontología, ¿no? Entonces, lo que yo siempre les digo es no se queden con el más bonito, no se queden con que mi doctor me ha dicho eso, sino quédense con que me han dicho estas dos cosas. A ver, iré a buscar realmente si tiene información, veo las dos y pregunto por qué me dicen eso, ¿sí? La explicación de por qué se dice que es anterior es justamente este músculo. Fíjense ustedes hacia dónde me está jalando ese músculo, tanto al cóndilo como al disco, me lo está jalando hacia adelante. Además, cuando yo tengo mi disco articular, voy a decir que mi disco se divide en 3 porciones. ¿Se acuerdan? ¿Qué se llama la zona posterior? Retrodiscal, o también llamada bilaminar. ¿Por qué se llama bilaminar? Porque tiene 2 láminas. Mi disco es inervado. No es inervado, ¿no ve? ¿Qué tiene en medio de esa zona bilaminar? Esas X que he pintado ahí, ¿qué son? Es un plexo venoso, ¿sí? Es un plexo venoso que está entre la zona bilaminar o la zona retrodiscal. Entonces, si yo digo que mi cóndilo está más hacia atrás, ¿qué estaría comprimiendo? Esa zona bilaminar, esa zona que tiene el plexo venoso. Y si tiene plexo venoso y yo lo comprimo, ¿qué va a pasar? Me va a doler. Entonces, esa es la explicación de por qué decimos que es la posición más anterior y no la más posterior, ¿sí? Igual tienen su explicación los doctores. En realidad sí, más antiguamente se utilizaba que era posterior, por eso si ustedes encuentran un doctor que es un poquito más antiguito, les va a decir que es posterior, borren eso de sus grabaciones. Pero generalmente ya la gente más joven ya dice el concepto de anterior. Pero como les digo, sigue habiendo esa pelea de todos los odontólogos, ¿ya? Entonces, ahí lo dejaremos. se han colgado. Sí, sí.